tan difícil, pero oremos al Señor porque pues queremos hacer las cosas bajo los protocolos de bioseguridad y sobre todo pues para darle la gloria al Señor también. El título de esta mañana es Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Buena pregunta. Vamos a leer en Lucas capítulo 18, donde se genera esta pregunta. Versículos del 1 al 8. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo por esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Buena pregunta en esta mañana. Esta parábola que acabamos de leer pues tiene que ver con la oración. Lo que el Señor resalta es acerca de orar y nunca desmayar. Siempre hay que estar orando. Esta parábola tiene dos personajes: un juez o un magistrado. Posiblemente no era judío, algún juez puesto por Roma. Se decía que estos jueces pervertían la justicia hasta por un plato de lentejas. A manera de burla, algunos los llamaban que eran jueces de bandidos. Y la viuda pues era símbolo de todos los pobres y todos los marginados. Y lo claro que se ve aquí es que no tenía recursos de ninguna clase. No podía esperar ni siquiera que tal juez le hiciera justicia, porque no había ni siquiera para sobornarlo. Pero tenía un arma secreta esta mujer: la insistencia. Es posible que el juez temiera y pudiera ejercer violencia física sobre esta mujer. Pero el Señor nos está diciendo que si al fin y al cabo se puede hacer que un juez injusto, rapaz, haga justicia sobre una viuda por cansancio, ¿cuánto más Dios, que es un padre que ama a su iglesia, ama a sus hijos, le dará a sus hijos lo que necesitan? Pero ¿cuál es su arma en esta mañana? Que sea la de esta mujer, la insistencia. No tenemos por qué suponer que siempre vamos a obtener lo que pidamos. A menudo un padre tiene que negarle a los hijos algunas cosas de los que ellos piden, especialmente cuando el padre sabe que lo que está pidiendo le va a hacer daño. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros no sabemos qué nos va a reservar el futuro, solo Dios lo sabe. Y por eso Dios sabe lo que nos conviene y no nos conviene, y por eso nos dará o no nos dará. Claro que a su oración ojalá usted le agregue: hágase tu voluntad. Porque cuando buscamos nuestra propia voluntad, pues las cosas se nos pueden dar y hasta como nosotros queremos. Pero a la final lo que creíamos que era una bendición se puede convertir en una maldición. Por eso el Señor nos dice aquí en esta parábola que tenemos que animarnos siempre o estar insistentes y no desanimarnos en la oración. Y por eso pregunta el Señor que cuando Él venga, ¿será que alguno tiene fe en esta tierra? Pero no nos cansemos de orar y de seguro nunca nos va a faltar la fe. Una vez que nosotros le hayamos hecho al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones, ojalá usted pueda añadirle a la oración perfecta, como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad. Porque la tendencia de nosotros es desanimarnos,
¿Y por qué nos desanimamos? Porque no vemos la respuesta rápida. De ahí que decimos, no es que tengo la fe por el piso, que nuestra fe ha menguado. Hasta nos atrevemos a decir que ya no tenemos fe, que no entendemos lo que pasa. Incluso llegamos a decir que Dios es injusto. No sé si a usted le habrá pasado. Hablo de mis goteras en la casa. Y aunque sabemos que la justicia vendrá pronto, muchos se dan por vencidos. En otras palabras, ¿hallará Dios fe como la de la viuda cuando Él venga? Eso es lo que quiere decir la parábola. De seguro vamos a tener la justicia en el Señor. ¿Será que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos pidiendo como esta viuda? ¿Cuánto le han pedido al Señor en este tiempo de coronavirus que el Señor sane nuestra tierra? ¿Cuánto le habremos pedido al Señor que sane? No importa si es un amigo o el más impío que haya en esta tierra, que el Señor lo sane y que guarde a los que no tienen coronavirus. O nos vamos a rendir o nos vamos a vencer. Y cada uno tiene que hacerse esa pregunta en esta mañana. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo dice la palabra de esta manera? Primero, porque la Biblia me dice que en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y desde que usted nació, desde que yo nací, quizás nos encontramos con un mundo hostil, lleno de guerras, problemas, enfermedades. He escuchado a hijos que le dicen a sus padres cuando no les dan lo que ellos piden, pero ¿para qué me trajo a este mundo? ¿Para qué me parió? Y aunque tendremos aflicción, el Señor nos invita a que tengamos paz, nos invita a que confiemos, nos invita a que creamos que Él ha vencido este mundo. No el mundo como cosmos o como seres humanos, sino todo ese sistema de pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Dice aquí, para que en mí tengáis paz. Dice la palabra del Señor en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero la última parte me gusta, príncipe de paz. Él es el que está reinando, y por eso dice el Señor, en el mundo vas a tener aflicción. Por eso Él pregunta en esta mañana, ¿será que cuando Él venga hallará fe en la tierra? ¿O vamos a desmayar? ¿O seremos insistentes como esta viuda? Pero el Señor nos está advirtiendo, en este mundo vamos a tener aflicción. Pero también nos dice, confiemos en Él. ¿Y por qué en el mundo tendremos aflicción? Sencillamente, ya el mundo no nos ama, nos aborrece, y por eso vamos a tener aflicción. Si al Señor lo persiguieron, que es el dueño de este reino, ¿qué podemos esperar nosotros? No vivamos allá en el castillo de la Cenicienta o del cuento de hadas. Juan 15 del 19 en adelante dice, si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero aunque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordados de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pero dice el Señor, confiad. Podemos confiar en Él. ¿Y sabe por qué podemos confiar en Él? Porque 2 de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Oiga, qué bendición. El mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, os ruego por las misericordias de Dios. Pero también dice aquí el texto que leíamos, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de una cuanta consolación, dice, de toda consolación. Por eso cuando Él vino en espíritu,
se llamó el Consolador. ¿Qué significa eso? Alguien que está al lado de nosotros en todo momento. Por eso, dentro de las llaves que le dieron a Pedro, no es que Pedro va a abrir las puertas de los cielos para que la gente entre. Pedro perdona pecados. No, con todo el respeto. Pedro era un predicador del evangelio y Dios le puso las llaves, como se las ha puesto a todo creyente del evangelio, en la mano, para que le abra la puerta de los cielos a otras personas. Por eso, dentro de esas llaves hay una que es la última: la llenura del Espíritu Santo, el Consolador, el que iba a estar ahí en todo momento, el que nos va a sostener, nos va a ayudar en la fe para poder entrar al reino de los cielos. Y dice el Señor: yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, la autoridad. Aún los demonios quedan expuestos cuando Él caminó por esta tierra. Le decían a los mismos fariseos, decían: es que habla como quien tiene autoridad. Es más, tiene poder. Levantó su mismo cuerpo de 3 días de muerto, resucitó a Lázaro, y mayor es el que está con nosotros. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos. Oiga, bonita esa palabra, ¿no? Porque es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Será que el Señor hallará fe cuando venga a esta tierra? Segundo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso esta parábola es más bien como la de la viuda insistente. Insista. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso Apocalipsis dice que esto no es para los cobardes. También el Evangelio de Mateo me dice que el reino de los cielos es para los valientes. Confirmando los ánimos de los discípulos. La palabra confirmar significa animar, fortalecer. Eso lo hizo Judas y Silas. Dice Hechos 15:32: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hay quienes se molestan cuando un hermano se acerca: hermano, ánimo, estamos orando por usted. Pero qué bueno, dice que es necesario que para entrar al reino de los cielos pasemos por algunos filtros, algunos cernidores. Los ingenieros, cuando van a hacerle estudio a los suelos, usan unos cernidores y van, y son así como de altos, van como 10 ahí seguidos hasta que llega el más fino. Y a veces el evangelio así. Dice la palabra del Señor, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa. Como que nos está invitando a participar de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Claro, hoy estamos viviendo en un mundo humanista. Todo mundo tiene derechos. Por eso hay creyentes que no ayunan para doblegar su carne y poderse comunicar con Dios, sino que ayunan porque tienen derechos también. Y le hacen huelga de hambre a Dios. Pero no, aquí no funciona esto así. Aquel que quiere ser grande, dice la palabra, tiene que hacerse pequeño. Tercero, hallará fe del Señor en la tierra cuando venga. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra espíritus aquí en este texto significa personas. Es una figura de lenguaje, se llama sineto, que altera el lenguaje. Engañadores. ¿Cuántos no han hecho del evangelio un negocio? Pastores ladrones, etcétera, etcétera. Pero también habla de una doctrina de demonios. No solamente ellos son engañadores, sino que el demonio también está buscando poner una venta. Por eso el apóstol Pablo nos invita en Romanos 12
a que no nos conformemos a este siglo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar significa cambiar la fe de los apóstoles. Por eso Efesios 2:20 dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Espíritu dice claramente, Juan 16:13 dice que Él es el Espíritu de verdad. Razón tenía el Señor cuando dice: soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu de verdad, Él es mismo, no hay otro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted las sabe. Por eso el Señor nos invita en esta mañana a que seamos como esa viuda. Ahí constantes, insistentes, todo el día, no desmayar. Porque el Señor nos ha advertido de todo esto. Por eso pregunta: ¿será que cuando Él venga? Porque el cristiano tiene que pasar por todo esto. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia? Algunos apostatarán de la fe. Y también debes saber esto, dice segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Cuándo empezaron los postreros días? Tan pronto el Señor subió a los cielos y dejó su iglesia aquí. Ahí empezaron los postreros días. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros. Hoy hay que apóstoles con guardaespaldas y camionetas blindadas. Otros los suben en un carro con un anillo de oro. Dice: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos hay que evitar. Y pareciera que esos son los que más nos gustan, andamos más con ellos. Cuarto, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué? En los postreros días, ¿qué? Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy cada quien tiene su propio pensamiento, se llaman verdades relativas, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tiempos peligrosos. Razón tiene el apóstol cuando nos dice en segunda de Tesalonicenses 2 en adelante, del versículo 3 en adelante: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. La estamos viendo. Y se manifiesta el hombre de pecado. Ese es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene a ese anticristo? Pues la iglesia, el poder de Dios, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien a la presente lo detiene. Lo detiene es un artículo determinado, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Será que hallará fe el Señor cuando venga? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Estás como la viuda insistiendo? Estamos pasando momentos difíciles, peligrosos. Pestes, hambres, guerras, rumores de guerra, situaciones económicas muy difíciles. Y quinto, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Eso lo dice 2 de Timoteo 3:12. ¿Quiénes son los que quieren vivir piadosamente? La palabra piadoso viene de dos palabras, pía o pío, que significa conservado, apartado, vivir para Dios. Por eso se habla de impío, totalmente lo contrario. Tito 2 del 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, eso nos enseña el Evangelio, que hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir en esta vida, y no solamente en esta, sino en la que viene, justa y piadosamente, dice la palabra. Padeceremos persecución. Dice 1 Corintios 15:19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir ese texto? La palabra conmiseración significa lástima. Pero si sacamos el texto del contexto, ay no, y entonces yo qué esperanza tengo. Si yo espero en Cristo, y mire que los que esperan en Cristo son los más dignos de lástima. Pero si yo leo todo el capítulo, quiere decir que si en esta vida yo solamente espero en un Cristo que fue a la tumba y se quedó allá enterrado, pues soy un hombre digno de lástima. Pero el apóstol nos asegura, porque habían más de 500 testigos, que Él resucitó, que Él vive, que yo no me bauticé por un muerto, me bauticé por alguien que vive. Y por eso dice, sorbida la muerte en victoria. O muerte, dijo el profeta, yo seré tu muerte. Y sexto, para terminar, angosta la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta es estrecha, claro, porque no se acomoda a lo que nosotros pensamos. Nosotros ahora estamos en un reino. Este reino tiene otra cultura, tiene otra lógica, tiene otro pensamiento. Dice Mateo 16, del 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es la esposa, ¿no? Como dice, no, es que esta cruz que me tocó. No, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y pocos son los que la hallan. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Será, para concluir, será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Yo creo que si tomamos de ejemplo a esta viuda y nos mantenemos ahí insistentes en la presencia del Señor, acudimos a Él cuando lo necesitamos, doblamos nuestra rodilla, de seguro que el Señor va a hallar fe en la tierra. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.